la promoción me la habían confirmado extraoficialmente. La jefa de recursos humanos me guiñó un ojo el viernes en la comida de fin de año. Pero el lunes amaneció en mi bandeja de entrada un correo anónimo con mi historial médico. Alguien había filtrado que tomé antidepresivos hace 5 años. El mensaje insinuaba que no era apta para liderar el equipo comercial. En cuestión de horas la gerencia congeló el proceso. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá del departamento que apenas podía pagar. Era la tercera vez en 2 años que algo así me pasaba justo antes de lograr algo importante. La primera fue cuando me rechazaron de la maestría porque alguien reportó un supuesto plagio. La segunda cuando me cancelaron un proyecto millonario por un rumor de relaciones impropias. Ahora el patrón era imposible de ignorar. Algo dentro de mí se quebró, pero también se encendió una rabia distinta. No busqué culpables afuera porque los culpables casi siempre están adentro. En mi familia siempre fuimos 2 hijas y una constante comparación. Yo construía y alguien se encargaba de demoler justo antes de que yo tocara el premio. Esta vez me propuse encontrar la mano que movía los hilos. Lo que descubrí me hizo vomitar en el lavabo del baño de la oficina. La autora de cada fracaso tenía mi misma sangre. Monterrey es una ciudad que te exige correr aunque estés descalza. Desde los 15 años supe que tendría que ganar cada centímetro con las uñas. Mi mamá siempre decía que Carmen era la inteligente y yo la trabajadora. Esa etiqueta se nos quedó pegada como el polvo del desierto. Carmen estudió administración y duró apenas 2 años en su primer empleo. Después brincó de puesto en puesto mientras yo subía poco a poco en la misma empresa de tecnología donde entré como recepcionista. Me llamo Dolores, aunque mis amigos me dicen Lola. Eso lo heredé de mi abuela paterna que vivió con nosotras hasta que murió. Ella fue la única que no comparó mi carácter con el de mi hermana. Siempre me repetía, las Dolores aguantan, pero las Lolitas aprenden a rodear. Esa frase me la tatué en la memoria cuando ascendí a ejecutiva de ventas regionales. Para entonces ya ganaba el triple que Carmen y la diferencia se volvió incómoda en las reuniones familiares. Carmen es 3 años mayor y siempre tuvo un imán para los reflectores. En las posadas, en los cumpleaños, en la mesa del domingo, el centro era ella. Cuando renunció a su último trabajo porque según ella el jefe la subestimaba, yo le ofrecí ayudarla a entrar en mi empresa. Ella rechazó la oferta entre risas y me dijo que no quería deberme favores. Eso dolió más de lo que admití en ese momento. Sin embargo, semanas después empezó a trabajar como consultora externa para uno de nuestros competidores. El año pasado me asignaron la cuenta más importante del corporativo. Era la oportunidad que había esperado por una década. Trabajaba 12 horas diarias, fines de semana, hasta que la propuesta quedó perfecta. Mi jefa directa me felicitó y dijo que el puesto de directora comercial junior era casi mío. Solo faltaba la firma del vicepresidente después de la presentación final. Esa noche llamé a mi mamá para contarle y ella se emocionó, pero Carmen al teléfono de fondo soltó un silencio que pesó más que cualquier comentario. En los meses siguientes las coincidencias se volvieron demasiado exactas. Un error en la proyección de ventas apareció en la base de datos después de que Carmen visitara la oficina como visita. Un cliente importante canceló una cita porque alguien le comentó que nuestra empresa tenía problemas financieros. Mi teléfono sonaba con números desconocidos justo antes de reuniones clave. Yo atribuía todo a la mala suerte o a mis propias inseguridades. Pero en el fondo sabía que los accidentes solo ocurren cuando uno deja las puertas abiertas, y yo siempre le dejé la puerta abierta a mi hermana. El correo del historial médico no tenía remitente real, pero el servidor interno guardó una IP. Esa noche no dormí, me quedé frente a la computadora rastreando el origen hasta las 2 de la mañana. La dirección apuntaba a un dispositivo conectado a mi propia red de internet de casa. Revisé el historial de conexiones y encontré una sesión activa desde un celular que yo no reconocía. El nombre del dispositivo era Carmen iPhone. Sentí un golpe de calor helado que me recorrió la espalda. Por un segundo pensé que era una broma, pero los datos del correo coincidían con el día y la hora en que Carmen me había visitado para tomar café. Me quedé mirando la pantalla sin pestañear. Quería creer que alguien había suplantado su teléfono o que se trataba de un error del sistema.
Llamé a la línea de soporte técnico y fingí un problema de seguridad para que me confirmaran la autenticidad del registro. El técnico me dijo en voz baja que ese dispositivo había accedido también a mi carpeta compartida de documentos hace 2 semanas. En esa carpeta guardaba los borradores de mi propuesta comercial y hasta capturas de conversaciones con la directora. Ahí entendí que no era la primera vez que Carmen husmeaba en mis cosas. La bilis me subió a la garganta y corrí al baño otra vez. Recordé entonces la mañana en que ella vino a casa con la excusa de que su internet fallaba. Me pidió conectarse al mío para enviar un correo urgente de trabajo. Yo misma le di la contraseña sin pensarlo 2 veces. Después de eso desapareció por un rato en la sala mientras yo preparaba el café. Cuando volvió tenía el celular en la mano y una sonrisa rara que en su momento interpreté como gratitud. Qué ingenua fui al no ver que cada visita suya coincidía con una nueva filtración. Mi propia hermana se había convertido en la responsable de que yo perdiera 3 oportunidades en 2 años. Esa revelación me partió en pedazos, pero también despertó algo nuevo. No era tristeza lo que sentía, era una sensación de traición tan profunda que me dejó sin aire. Carmen no solo me envidiaba, me saboteaba activamente para que yo nunca la superara. Recordé cuando me dijo que ella era la inteligente y yo solo tenía suerte. Esas palabras cobraron un significado siniestro ahora. ¿Cómo alguien que dice quererte puede dedicar tanto tiempo a destruirte? La respuesta a esa pregunta la tenía Carmen y yo iba a conseguirla. Durante 2 días guardé silencio y fingí normalidad mientras juntaba pruebas. Descubrí que el correo anónimo también fue enviado con copia oculta a un directivo que me tenía antipatía. Eso era demasiado calculado para ser solo envidia de hermana. Carmen había elegido a la persona adecuada para amplificar el daño. El día que confirmé eso le mandé un mensaje invitándola a cenar para el sábado. El sábado preparé enchiladas suizas y ella llegó con vino barato, puro teatro. Brindamos y ella preguntó con fingido interés cómo iba lo de la promoción. Yo respiré hondo y solté la bomba. Tengo las IPS, tengo las fechas, tengo tu nombre en cada filtración. Iba a continuar, pero Carmen soltó una carcajada. Carmen terminó de reír y se secó la comisura de los labios con la servilleta como si acabara de escuchar un chiste malo. Su mirada cambió de burlona a despectiva en un instante. ¿En serio crees que esas pruebas sirven de algo?, dijo con la calma de quien lleva ventaja. Yo apreté el borde de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Le recordé que la IP de su celular quedó registrada en cada acceso no autorizado. Ella encogió los hombros y respondió que cualquiera pudo clonar su teléfono. Sentí que la rabia se mezclaba con el desconcierto al verla tan segura. Además, nuestra madre te va a matar cuando sepa que acusas a tu propia hermana sin fundamentos, añadió mientras servía más vino. Esa amenaza velada me indicó que ya había sembrado su versión en la familia antes de que yo abriera la boca. Nunca imaginé que fueras capaz de tanta, empecé a decir, pero la palabra se me quebró en la garganta. Ella sonrió como si esperara justamente esa reacción. La cena terminó con un abrazo falso y un mejor olvidemos esto que confirmó su cinismo. A la mañana siguiente hablé con mi jefa directa y le conté la situación de manera informal. Para mi sorpresa, ella me confesó que había escuchado rumores similares sobre filtraciones internas. Me sugirió que revisara los archivos compartidos de la empresa en las fechas anteriores a mis fracasos. Entré al sistema con el estómago encogido y descubrí que un usuario con mis credenciales había descargado informes confidenciales desde una ubicación distinta a la oficina. Los registros apuntaban al mismo café donde Carmen solía reunirse con su supuesto socio consultor. Alguien desde adentro le daba acceso a mis documentos y ella los usaba para adelantarse a mis estrategias. Entonces recordé a Ignacio, el asistente administrativo que me caía mal desde que me negué a ayudarle con un aumento de sueldo. Carmen debió haberlo contactado y encontrado un aliado perfecto en su despecho. No solo había traición de sangre, había cómplices remunerados con mi propio trabajo. La red era más grande de lo que creía y cada hilo apretaba más mi cuello. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies al darme cuenta de que mi carrera estaba minada por dentro. Respiré hondo y seguí investigando, porque ahora ya no luchaba por un puesto sino por mi reputación entera. Esa semana tuve 2 juntas canceladas sin explicación y una oferta de colaboración retirada por un cliente potencial.
Llamé al departamento de atención y una secretaria me dijo que alguien con voz de mujer joven se había comunicado para desacreditar mis propuestas. Grabé la conversación con la secretaria aunque no obtuve el nombre de quien llamó. Al reproducir la grabación en mi departamento solitario reconocí el tono condescendiente de Carmen. Ya no era solo sabotaje profesional, era una campaña sistemática para dejarme sin opciones laborales. Esa noche sentí que mi carrera pendía de un hilo y que mi hermana lo cortaba con tijeras de podar. Decidí entonces hacer lo que jamás pensé que haría por miedo a lastimar a mi madre. Redacté un correo con todas las pruebas, las IPS, las fechas y los testimonios de compañeros que habían notado irregularidades. Pero justo antes de enviarlo a la directiva, Carmen me llamó llorando. Me dijo que Ignacio la había estafado, que él había hecho las filtraciones y que ella solo fue ingenua al confiar en él. Me pidió perdón con una voz quebrada que sonaba casi real. No podía creer que estuviera usando lágrimas de cocodrilo mientras yo repasaba mentalmente las veces que me había arrinconado. Ahí supe que había cruzado un límite del que no regresaría. Fingí aceptar su disculpa y colgué con la promesa de una reunión familiar para limar asperezas. En realidad, esa noche acudí a un café internet público y creé una cuenta anónima. Escribí un resumen detallado de los hechos sin mencionar nombres pero dejando pistas suficientes para que cualquier colega identificara a mi hermana. Subí la historia a un foro profesional anónimo con el título, Contando dramas de la vida en la oficina cuando el enemigo duerme en tu casa. Por primera vez en mucho tiempo sentí una calma gélida. Había encendido un fósforo en un bosque de secretos y ahora solo quedaba esperar el incendio. La cité en una cafetería ruidosa del centro porque necesitaba que su voz se grabara con claridad entre el ruido ambiental. Llegó con una blusa nueva y el cabello perfectamente alisado, como si fuéramos a celebrar un éxito mutuo. Yo tenía el celular en modo grabación dentro de la bolsa del suéter. Carmen pidió un capuchino doble y empezó a hablar de lo difícil que había sido para ella verme fracasar repetidamente. Cada palabra suya era cebo fresco para mi anzuelo digital. Respiré profundo y me obligué a mantener la expresión neutra. La verdad es que te vi demasiado ambiciosa, dijo mientras revolvía el café con una lentitud calculada. Le pregunté si por ambiciosa se refería a que no me conformaba con ser su sombra. Soltó una risita y respondió que siempre supe que el mundo corporativo no era para personas sensibles como yo. Fue entonces cuando decidí encender la mecha que me quedaba. Le mencioné el correo del historial médico y vi cómo sus pupilas se dilataban ligeramente. En lugar de negarlo, se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si compartiera un secreto. Carmen confesó que había conseguido el expediente médico a través de una amiga del consultorio que le debía un favor. Me contó que lo envió justo después de escuchar a mi jefa hablar maravillas de mí en un evento de la industria. No podía permitir que te dieran una dirección antes de los 40, escupió con veneno. Después mencionó a Ignacio y cómo él le pasaba mis informes a cambio de pequeños pagos que ella financiaba con lo que ganaba como consultora fantasma. Sentí que la bilis me quemaba, pero logré permanecer quieta mientras mi corazón bombeaba rabia pura. Apreté la servilleta debajo de la mesa hasta que las uñas se me clavaron en la palma. En ese momento Carmen puso su mano sobre la mía y susurró que nunca me había querido como hermana. Y siempre fuiste el estorbo que mamá trajo del primer matrimonio y se interrumpió cuando vio mi expresión. Mi respiración se cortó porque acababa de decir algo que ni yo misma me había atrevido a pensar. Nací antes del matrimonio oficial de nuestra madre y mi padre biológico nos abandonó. Esa herida antigua siempre fue el arma secreta de Carmen. Pero en ese silencio tenso yo ya no era la víctima, era la documentalista de su ruina. Tomé el celular, detuve la grabación y la coloqué sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Carmen vio el icono de audio activo y su rostro pasó del carmesí al gris ceniza en 3 segundos. Lo que acabas de confesar está registrado, dije con una calma que ni yo reconocía. Intentó arrebatarme el teléfono pero ya era tarde porque con el mismo movimiento activé el envío a 2 correos corporativos. Uno era el de mi jefa directa y el otro el del vicepresidente que había frenado mi promoción. Le expliqué que la grabación incluía fechas, nombres y montos de soborno. La escena se convirtió en un caos silencioso donde solo sus ojos desorbitados se movían buscando una salida. Amenazó con demandarme por grabarla sin consentimiento, pero le recordé que Monterrey es un estado donde la grabación unilateral es legal si hay delito de por medio.
Sacó su teléfono y marcó a mi madre, pero mi madre ya tenía un mensaje mío con un resumen de lo ocurrido. La familia te va a repudiar, farfulló entre dientes. Por primera vez yo no sentí miedo sino una sensación de liberación amarga. Le contesté que una familia que encubre traición no es familia, es una celda disfrazada de hogar. Salí de la cafetería sintiendo que la gravedad de mi vida cambiaba de dirección. El ruido de la calle me envolvió como un abrazo desconocido. Carmen se quedó en la mesa con el capuchino enfriándose mientras los meseros la miraban de reojo. Yo había ganado, pero la victoria sabía a cobre viejo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, no pude evitar preguntarme si este era el éxito que tanto deseaba. El celular vibró con la confirmación de que los correos habían sido abiertos. Sonreí con los dientes apretados y supe que nunca volvería a ser la Dolores que se disculpaba por existir. 3 días después del café, la junta directiva citó a Ignacio a una reunión de emergencia. Lo confrontaron con las transferencias que Carmen le había hecho desde una cuenta secundaria a su nombre. Él intentó negarlo con la misma labia de siempre, pero las pruebas bancarias no mienten. Lo despidieron en el acto y seguridad lo escoltó hasta la salida sin cajas de cartón. Mientras tanto, a Carmen le llegó una notificación del área legal de la empresa por uso indebido de información confidencial. No hubo demanda penal porque yo pedí que no escalara más, aunque mi jefe insistió en que al menos la inhabilitaran como consultora en todo el sector. La inhabilitación fue inmediata y corrió como pólvora en los grupos de WhatsApp de recursos humanos. En menos de una semana, Carmen perdió sus 2 contratos activos y el cliente principal pidió auditoría. Su teléfono dejó de sonar para ofertas laborales y su nombre quedó manchado en el mundo corporativo de Monterrey. Me envió un mensaje largo a las 3 de la mañana diciendo que yo había arruinado su vida sin necesidad. Lo leí 2 veces y sentí una mezcla de lástima y satisfacción que todavía me da vergüenza admitir. Le respondí solo un renglón: devuélveme mis oportunidades y hablamos. Mi madre nos convocó a una comida de reconciliación el domingo siguiente, pero yo me negué a asistir. Le expliqué por teléfono que necesitaba espacio para procesar todo sin presiones familiares. No voy a sentarme a fingir normalidad mientras ella ni siquiera ha pedido perdón de verdad, le dije con la voz temblorosa. Mi madre lloró en silencio y me pidió que no rompiera a la familia por una pelea de trabajo. Eso me dolió más que cualquier traición, porque reducía años de sabotaje a una simple pelea. Colgué con la certeza de que la justicia poética no repara vínculos, solo equilibra las consecuencias. Un mes después fui ascendida a directora comercial junior con un aumento considerable. Celebré sola con una cena en el mismo restaurante donde meses atrás lloré por la promoción perdida. Mientras comía, recordé a mi abuela y su frase sobre las lolitas que aprenden a rodear. Esta vez rodeé el problema y dejé que la verdad hiciera el trabajo sucio en lugar de mis manos. Carmen se mudó temporalmente a casa de una tía en otro estado para alejarse del escándalo. Yo no la busqué ni pienso buscarla hasta que el rencor se convierta en indiferencia. Ahora que el polvo se asentó, me doy cuenta de que gané un puesto pero perdí a la única hermana que tuve. No me arrepiento de haberme defendido, aunque a veces me despierto con la sensación de haber cargado un arma demasiado pesada. La terapia me ayudó a entender que el sabotaje de Carmen no era por mi éxito sino por su propio vacío. Sin embargo, entenderlo no lo justifica ni me obliga a perdonar en automático. Todavía guardo la grabación en una carpeta oculta del celular como recordatorio de lo que soy capaz de hacer para sobrevivir. De vez en cuando la escucho y siento un escalofrío al oír su voz confesándolo todo sin saber que la estaba grabando. Sé que muchas personas que escuchan estas historias se ponen del lado de quien sufre, pero esta vez no es tan simple. Porque yo también jugué sucio al grabarla sin que lo supiera, aunque la ley me ampare. Como cuando una amiga te dice estás contando dramas de la vida y no sabes si eres la heroína o la villana. Y esa duda me persigue incluso ahora, mientras revuelvo el café de las mañanas lentas. He tenido que aceptar que a veces la justicia se viste con los mismos trapos que la venganza. Pero si no hubiera sido así, Carmen seguiría impune y yo seguiría perdiendo todo lo que construyo. La relación con mi madre quedó herida pero no rota del todo. Aceptó que Carmen se fuera una temporada y dejó de presionarme para que la perdonara. La última vez que hablamos me confesó que siempre supo que Carmen era competitiva pero nunca imaginó que llegara tan lejos. Eso fue un bálsamo pequeño en medio de tanta ceniza.
Sin embargo, aprendí que el amor familiar no puede ser un cheque en blanco para la crueldad. Poner límites duele, pero vivir sin ellos es un suicidio emocional. Hoy puedo decir que estoy bien, que tengo un empleo estable y que duermo tranquila la mayoría de las noches. Pero hay una pregunta que no me deja en paz y que te lanzo a ti, que has escuchado todo este desastre. ¿Vale la pena ganar una guerra si para lograrlo debes convertirte en alguien que también sabe traicionar? Porque yo grabé a mi hermana sin su permiso, y aunque fue para defenderme, eso me cambió para siempre. No espero que tengas una respuesta fácil, solo que lo pienses la próxima vez que alguien te empuje al límite. Gracias por quedarte hasta aquí, de verdad.